días, profesor. ¿Qué tal? Buenos días, chicos, buenos días. Uy, ¿qué ha pasado? Que veo Pocos alumnos. solamente Sí, sí, profe. cuatro. ¿En todo el día han sido 6 nomás, chicos? No, profe. Ah, Dígame. ya. No sé, profe. Se ha ido la luz o el internet de algunos. Ajá. Ah, sí, sí me han estado diciendo. Sí me han estado diciendo que éramos 10, ahora son, a ver, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 13 han ido, wow. Sí, está bien. En otros salones también se les ha ido la luz, todo. Wow, chicos, a ver. Historia y talentos. A ver, vamos a ver por acá. Ya, a ver, ahorita voy a compartir pantalla, ¿ya? Muy bien, listo, estamos acá. Hoy día tenemos que avanzar 2 temas, chicos. Profesor, ¿vamos a copiar? Claro, claro, y me han dicho que a ustedes les gusta copiar, chicos, por eso les voy a hacer copiar. Muy bien, listo. Allá, Valerita que se conecta, muy bien, ahora sí, ya listo, chicos, ahora comenzamos, ¿ya? Muy bien, ¿qué tal, chicos? ¿Qué tal su día? ¿Qué tal las anteriores clases? Divertidas, entretenidas, interesantes. ¿Qué les ha tocado antes, chicos? Inglés, pero creo que el profesor no vino No por estaba, no tiene internet. problema de los. Ajá. Ah, no ha venido. ¿Y antes a la primera hora qué le tocó? Tampoco vinieron. A las 8:20, profesor, pero todo lo que conectaste por celular. Ah, ¿qué? O sea, ¿no han tenido ni una clase hasta ahora, chicos? Sí, pero una clase en medio. No Eh, tan formal. Una Ah, clase ya. lenta. Lente, ¿de qué era? ¿De qué era el curso? álgebra, álgebra. 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 Ay, álgebra. Álgebra. ¿Les gusta álgebra, chicos? Sí. Interesante álgebra, ¿no? Bien chévere es álgebra, chicos. Yo cuando estaba en el colegio me gustaba bastante el álgebra. Me gustaba mucho álgebra. Bien, 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 bien. Excelente entonces, chicos. Muy bien. Bueno, ahora nos toca 2 horas de historia, 2 horas largas de historia, donde vamos a conversar a detalle, ¿ya? Y vamos a conversar a detalle. Minutito, por favor, estoy limpiando mi tableta gráfica de acá para desarrollar bien la clase, ¿ya? Muy bien. Listo. Ahora sí, ya estamos preparados todos, creo. Bien. Entonces, pues chicos, ¿qué estábamos hablando el día de ayer? El día de ayer estábamos hablando acerca, pues, de cómo se manifiestan los distintos intereses de una u otra clase en la historia del Perú, ¿sí o no, chicos? Sí, ¿Te profe. acuerdas o no? ¿Te ¿Luchas acuerdas que habla? sociales? Claro, las luchas sociales, la lucha de clases existentes. ¿Te acuerdas que hablamos, pues, de que la pequeña burguesía se enfrentaba en esta época con la oligarquía agroexportadora por el control del Estado y por ver quién se iba a beneficiar, ¿sí o no? Muy bien, muy bien, muy bien. Profesor, ¿cuál era el link del segundo bimestre que era chistoso? Era una película. Ay, ahorita te envío la película. Se llama El Gran Dictador de el increíble Charles Chaplin. Ya, muy bien. Entonces, chicos, eh, lamentablemente, pues, la historia del Perú ha sido así. Y no solo la historia del Perú, chicos, donde tú veas, donde tú estudies, la historia es una muestra de una lucha, de una confrontación, ¿no? La historia es una muestra de que existen, pues, antagonismos sociales en sociedades donde existen, pues, las clases sociales, ¿no? Existen conflictos, antagonismos sociales, ¿ya? Muy bien, chicos, muy bien, muy bien. Entonces, ayer hablamos de la diferencia del Estado y el gobierno. ¿Te acordarás, no? ¿Cuál es la diferencia del Estado y el gobierno? A ver, Sí. recordatorio, recordatorio. El Estado no se cambia muy fácilmente, mientras que el El gobierno sí se gobierno cambia cambia, cada 5 años. cambia cada 5 años. Muy bien. ¿Quién establece el sistema económico? El Estado, el ¿Quién Estado, establece el modelo? el El gobierno, gobierno. Ahí está, claro, ya. Muy bien, excelente. A ver, ¿el capitalismo es un sistema o un modelo? sistema. Sistema. ¿El esclavismo es un sistema o un modelo?
un modelo, no, Esclavismo. ¿Tema? esclavistas, Esclavismo es un sistema. El socialismo, ¿qué es? ¿Un sistema o un modelo? modelo, Modelo, Un modelo. sistema. Modelo. tema, Es un sistema, claro, pues chicos. El socialismo es un sistema. ¿O acaso en la Unión Soviética se implantó el modelo capitalista socialista? No. Hubo el sistema económico socialista. En China hubo el sistema económico socialista. ¿Te das cuenta? Entonces, el socialismo es un sistema económico. Muy bien. El neoliberalismo, ¿qué es? un, un Un modelo. Por eso hablamos de un capitalismo neoliberal. ¿Te das cuenta? La diferencia. Tú no puedes decir capitalismo esclavista. No, pues no puedes decir capitalismo feudalista, porque son cosas distintas, opuestas. Tú no puedes decir capitalismo socialista. No, no existe eso. Tú dices capitalismo neoliberal. Si yo te pregunto, socialdemócrata, socialdemocracia, ¿es un sistema o un modelo? modelo, Modelo. Un modelo, claro. Por eso tú hablas de qué cosa? Capitalismo socialdemócrata. Si yo te digo, el liberalismo económico es un sistema o un modelo, 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 por eso hablas de capitalismo liberal. Si te digo proteccionismo económico, hablas de un capitalismo proteccionista. ¿Te das cuenta? Esos son modelos. es como algo que está dentro del capitalismo. Así es decir, el capitalismo entonces tiene sus variantes, sus formas en cómo se manifiesta, cómo modela. ¿Ya? Muy bien. Por ejemplo, el sistema capitalista donde se reconocen derechos, donde se trata de establecer una mayor democracia, donde se limita la acción de las empresas y se favorece a los trabajadores, es un capitalismo socialdemócrata. Socialdemócrata. Un capitalismo donde se favorece a las empresas sobre los trabajadores, actualmente es un capitalismo neoliberal. ¿Te das cuenta? Son modelos, pero al fin y al cabo siguen siendo capitalismos porque hay algunas pequeñas cositas que cambian. Muy bien, listo. Dicho eso, creo que se está comprendiendo bien. Y con eso vamos a poder desarrollar la historia del Perú y universal. ¿Sí? La historia, chicos, nos va a ayudar a tumbar mitos y construir verdades. ¿Sí? Eso es indispensable, chicos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, el periodo de la convivencia del Perú es el periodo que se va a extender, miren, chicos, desde 1956 hasta 1962. 6 años de gobierno. 6 años de gobierno. Profesor, ¿y quién va a gobernar? Va a gobernar este señorito de acá, Manuel Prado Ugarteche. Pero profesor, Manuel Prado Ugarteche ya fue presidente. Así pues, este periodo también se conoce como segundo gobierno de Manuel Prado Ugarteche. Profesor, ¿y por qué decimos la convivencia? La convivencia. Ah, pues, por ejemplo, supongamos, ¿ya? Acá está. Juanito, pues, Juan, está pues enamorado de la señorita, a ver, un nombre de una señorita, a ver, Lulú, ¿ya? De la señorita Lulú. Ya tienen 6 años de enamorados. Tienen 6 años de enamorados, ¿ya? A ver, ¿qué me dijeron por acá? A ver. Lucía, ya, para la otra Lucía, Lulu. 6 años enamorados tienen, mira, son enamorados, salen al cine, van de la mano a todos lados, ¿no? Bueno, y deciden ir a convivir juntos, alquilarse un cuartito ahí en el Cerro 21 de Huaycán. Ya, muy bien, deciden ir a Huaycán, ya, a vivir a Huaycán, muy bien. ¿Qué significa convivir, chicos?
¿Qué significa convivir? ¿Vivir en armonía? Vivir con... Ya, vivir en armonía, ya, a ver, ¿qué significa convivir? A ver. Sin lucha, sin... Bueno, el acto de la convivencia es cuando dos personas habitan un mismo lugar. Ya, cuando habitan con un mismo lugar. Por ejemplo, ¿tú con tu familia convives? ¿Sí o no? Sí, ¿no? Porque habitan en un mismo lugar. Bien. En este caso, profesor, ¿por qué la convivencia? ¿Ya? Porque Víctor Raúl Haya de la Torre, que era el fundador de qué partido, APRA, APRA. APRA, APRA. era el fundador del Partido Aprista del Perú. Y el Partido Aprista del Perú era un partido ¿de qué tipo? Era un partido que se decía ser revolucionario. Era un partido de masas que decía, nosotros somos antiimperialistas. Estamos en contra del imperio norteamericano que oprime a los países del tercer mundo. Eso decía Víctor Raúl Haya de la Torre. Y Haya decía, para que el Perú salga de sus problemas, ¿qué tiene que hacer el Perú? Una Una revolución. revolución. ¿Y quién debe dirigir la revolución La según burguesía, Haya de la Torre? la La burguesía, pequeña burguesía. Contrario a José Carlos Mariátegui, José Carlos Mariátegui le decía a Haya de la Torre, Haya, tú estás mal. En el Perú debe haber una revolución, sí, pero una revolución que sea dirigida por las masas más oprimidas, que sea dirigida por el sector más explotado, una revolución que beneficie a esos sectores más explotados y no a esos sectores medios que tienen todavía sus comodidades. Y Mariátegui le dijo un día a Haya, Haya, tú no quieres hacer nada, la verdad. Lo que tú quieres, Haya de la Torre, son puras mentiras, fanfarronadas. Porque lo que tú dices, una revolución en sí, no es una revolución. Porque Mariátegui le decía a Haya, una revolución es cuando se cambia el Estado. Por lo tanto, chicos, cuando se cambia, ¿qué cosa? Se cambia el Estado, ¿qué se cambia? El sistema. Sistema. el sistema, ¿Qué sistema, pues, chicos? el sistema capitalista. Claro, el sistema económico, que en ese momento era Social. capitalista, entonces, claro, social. Entonces, Mariátegui le decía a Haya, momentito. Si revisamos la historia, las revoluciones son la destrucción de un Estado y la construcción de un nuevo Estado y el establecimiento de un nuevo sistema económico. Entonces, Haya de la Torre, si tú dices ser revolucionario, ¿por qué dices querer seguir manteniendo el capitalismo? Le dijo un día Mariátegui a Haya de la Torre. Y Haya de la Torre le dijo, no, tú no comprendes, tú estás mal, que esto, que el otro. Bien, pero dicho y hecho, más tarde, 30 años después, Víctor Raúl Haya de la Torre abandonó ese discurso revolucionario. Víctor Raúl Haya de la Torre lo que decía, sí, somos antiimperialistas por una revolución peruana, no, que el Perú tiene que desarrollarse, ser un país capitalista. Haya de la Torre después abandonó ese discurso revolucionario, revoltoso, y más bien se unió ¿a quién? A un representante de la burguesía, a Manuel Prado Ugarteche. Es decir, en este periodo de la convivencia se cumplió lo que dijo Mariátegui, que Haya de la Torre no era un revolucionario, que tan solo era pues un gran hablador, orador, ¿no? Pero que en sí Haya de la Torre no quería transformar la sociedad ni el país. Muy bien, en este periodo, Haya de la Torre abandonó ese discurso, ese verbo revolucionario, y se casó. Obviamente, estoy hablando de manera literal, ¿no? No estoy diciendo que se casó, se comprometió. Se casó con Manuel Prado Ugarteche. Víctor Raúl Haya de la Torre se comprometió a apoyar durante todo el gobierno de Manuel Prado Ugarteche.
Pero profesor, Ugarte es el representante de la gran burguesía. Esa burguesía que explota a los obreros en las fábricas, en las industrias. No que Haya de la Torre era revolucionario y protegía al obrero, al proletario, a los pobres. ¿Por qué se está uniendo con Manuel Prado Ugarteche, profesor? Ah, es que ahí nos demostraba que Haya de la Torre en sí no era pues un revolucionario. ¿Ya? Entonces, en este periodo, el APRA, el APRA se desenmascara y muestra su rostro, ¿no? Antirrevolucionario, ¿no? Un rostro más bien reformista. O sea, que quiere hacer pequeños cambios y que no quiere cambiar pues la sociedad peruana. Muy bien. Chicos, ¿me estoy dejando entender hasta acá? Hola, hola. Sí, profesor. Muy bien, excelente. ¿Ah? Entonces, Haya de la Torre, que quería un capitalismo nacional, acá abandona ese discurso florido de defendamos al obrero, al proletario, y más bien se une con el representante de la gran burguesía. Profesor, pero esa es una contradicción. Profesor, esa es una incoherencia. Esa es una inconsecuencia, profesor. Sí, claro que sí lo es. Y pasó, pues, chicos, así pasó. Por eso que no te sorprenda, pues, es que ahora ves un partido que dice, sí, que eso, que el otro, y después nada, de nada, de nada, de nada. Ya, porque como ya hablamos en algún momento, lo que importa ¿qué es? No lo que dices, sino ¿qué? A ver, ¿Qué hacen? claro, lo que haces. Para eso está el criterio de práctica, pues, a ver, tú dices, puedes defender a los obreros, demuéstralo en la práctica, defiéndelo. Ah, tú dices, pues, estar en contra del machismo, demuéstralo, pues, a ver, demuestra que no eres machista. ¿Ya? A ver, tú dices que eres, pues, a ver, que estás en contra del racismo, demuestra, pues, que no eres racista, a ver. Estás en contra de la discriminación, a ver, demuestra, pues, que no eres discriminado. Ahí está, ¿sí o no? O sea, cualquiera te puede decir lo que sea, pero si es que no lo demuestra, pues no es así, pues. Ya, no es así. Por ejemplo, Guillermo Billinghurst, ¿qué decía? Nosotros estamos del lado de los pobres y vamos a aumentar el tamaño del pan. El pan grande, para que los obreros se alimenten mejor que eso que el otro. Pues yo te pregunto, ¿realmente Guillermo Billinghurst estaba del lado de los pobres, chicos? ¿No? Si al final Guillermo Billinghurst prohibió las huelgas, no estaba del lado de los pobres, pues. ¿Eso cómo se llama? ¿Cómo se llama eso? Se llama ¿Pobreza? ¿Populismo? Populismo. 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 Así es, populismo. Populismo. Por ejemplo, en esa campaña electoral, bono COVID, bono familiar, ¿no? 1.000 soles para cada familia. Populismo, ¿no? Vamos a traer el Huáscar, no me acuerdo quién dijo. Vamos a traer el Huáscar. En Tacna, fue a Tacna un candidato y dijo, vamos a traer el Huáscar. Populismo, ¿no? Mira cómo se avivan hasta odios, resentimientos, lescanos. Vamos a traer el Huáscar, dije. ¿Ya? Entonces, en esta época, Víctor Raúl Haya de la Torre, chicos, chicas, muchachos, muchachas, demostró su rostro que en sí no era revolucionario, era un antirrevolucionario, era un reformista. Y que a pesar de que él pues se satisfaga sus intereses, se unía con la burguesía, que era esa burguesía que controlaba las riquezas en el país y que a veces explotaba pues a obreros, ¿no? A los que trabajaban en las industrias, al proletariado. Terrible lo que pasó. ¿Ya? ¿Qué pasaba en el mundo en ese momento? Se está desarrollando la Guerra Fría. En la Guerra Fría no se enfrentaron dos modelos económicos, se enfrentaron ¿qué cosa? Dos ¿qué? Dos sistemas. ¿Dos sistemas? Dos sistemas. Se enfrentó el capitalismo contra el socialismo. Dos sistemas, no modelos, sistemas. ¿Ya? La Unión Soviética
le ganó a Estados Unidos en la carrera espacial. La Unión Soviética le ganó a Estados Unidos en la carrera armamentista. Hace unas semanas atrás se acaba de probar que un submarino soviético es capaz de lanzar hasta 16 torpedos juntos. Y eso hasta ahorita ningún barco lo tiene, ningún submarino lo tiene. Ni uno. Mira el avance de la tecnología soviética. Un submarino que es el tamaño de un edificio de casi 30 pisos. Ya capaz de disparar 16 torpedos al mismo tiempo. ¿Ya? Imagínate el avance de la tecnología soviética. Hace un tiempo, hace unos 5 meses atrás, se acaba de reutilizar la tecnología espacial soviética para investigaciones ¿en dónde? En Marte. Investigaciones en Marte. Mira lo avanzado que era la tecnología soviética en ese momento. ¿No? Ya hablamos de la perrita, ¿no? Laika, que va al espacio porque los soviéticos la envían. Y de el primer cosmonauta que viaja al espacio. ¿Cómo se llama el primer cosmonauta que va al espacio? El primer astronauta, ¿cómo se llama? Yuri Gagarin. Yuri Gagarin. Así es, Yuri Ah, Gagarin. Yuri Gagarin, el primer cosmonauta que sale del espacio. Y él no era pues, norteamericano, él era soviético. Ya después aparece Neil Armstrong y ya pues se da toda la fiesta, todo el show, ¿no? Profesor, y acá en el Perú, ¿por qué nunca nos enteramos de Yuri Gagarin y sí nos enteramos de Neil Armstrong? Porque el Perú era aliado de Estados Unidos, pues. Porque el Perú era aliado de Estados Unidos. ¿Acaso al Perú llegaba la cultura soviética? No, pues al Perú llegaba la cultura norteamericana. Al Perú no llegaba la cultura, las noticias soviéticas. ¿Llegaba qué noticias? ¿De dónde? De Norteamérica. Por ejemplo, ahora en el Perú, ¿acaso al Perú llegan las noticias de China? Para nada, ¿sí o no? ¿De dónde llegan las noticias? De Norteamérica también. Eso es porque el Perú es un aliado, pues, geopolítico en el mundo. En el mundo, chicos, también se configuran relaciones políticas. Ya. Si hay una guerra, ¿el Perú va a ser aliado de quién? ¿De China o de Estados Unidos? Si hay una guerra mundial y se enfrenta China y Estados Unidos, ¿el Perú de quién se va a aliar? A ver. ¿De quién crees? Estados Unidos. Claro, pues chico, de Estados Unidos. ¿Qué hace el Perú con China? Nada, haciendo. De Estados Unidos, así es, de Estados Unidos. Porque en el mundo también se configuran, pues chicos, relaciones geopolíticas. ¿Ya? También se configuran relaciones geopolíticas. Bien, entonces en este momento se está desarrollando la revolución cubana también. ¿Ya? ¿Te acuerdas quiénes eran los dirigentes de la revolución cubana? Fidel Guevara, Fidel Castro Fidel Castro y y Ernesto Guevara. Guevara, ¿no? Tú sabías que la esposa de Ernesto Guevara era una peruana, ¿no? ¿Sabías eso o no? A ver. No. Muy bien, ya, para que no lo olvides. Era una peruana la esposa de Ernesto Guevara. ¿Y por qué es importante la revolución cubana? Porque Cuba fue uno de los primeros países en derrotar al imperio, pues norteamericano. En Cuba existía una dictadura feroz, la dictadura de Batista, donde si bien es cierto en Cuba había mucha tecnología, sí, pero esa tecnología no beneficiaba a todos, pues beneficiaba solamente a un grupito. Cuba era el patio trasero de Estados Unidos. Era donde los mafiosos estadounidenses salían para llegar a Cuba y en Cuba hacían sus fiestas. Era el patio trasero, Cuba de Estados Unidos. Cuba se rebela. La revolución cubana, Cuba uno de los primeros países en derrotar a Estados Unidos. ¿Ya? Bien, sí. ¿Y por qué es importante? Porque en todo el mundo aplauden.
todo el mundo, todos los pueblos del mundo aplaudían que Cuba haya derrotado a Estados Unidos. Porque antes, pues imagínate, ¿qué país se le iba a rebelar a Estados Unidos? ¿No? Claro. Entonces, la Revolución Cubana va a influenciar en todas las generaciones, en todos los jóvenes de esa época. ¿No? Muchos amantes de Fidel Castro, de Ernesto Guevara, ¿sí? Una generación muy comprometida con la Revolución Cubana y una generación que soñó mucho con establecer otras revoluciones cubanas en el mundo, en el Perú también. Y ahora vamos a hablar de eso, ¿ya? Muy bien, entonces, eso es lo que está pasando en el mundo. ¿Ya? Por ahí el otro se me dijeron, pero profesor, la Revolución Cubana fracasó. Sí, pues, fracasó la Revolución Cubana. Cuba quedó atrasado. Cuba quedó en el atraso. Cuba se quedó atrapado en el tiempo. Cuba se quedó en la pobreza, en la ruina, en la miseria. Sí, pues, sí, Cuba se quedó así. Queramos o no, pues hay que aceptarlo. Cuba se quedó en la pobreza, en la ruina, en la miseria. ¿Ya? ¿Y eso por qué? Muchas veces por un bloqueo económico, también que influye mucho. Por ahí me dijeron, profesor, no es bloqueo, es embargo económico, me dijeron. ¿Alguien ha escuchado eso? Profesor, no es bloqueo, es embargo. Ah, ya, muy bien, es embargo. ¿De cuándo acá un embargo económico prohíbe el libre tránsito? Tú sabes que la sanción norteamericana a Cuba prohíbe el libre tránsito. No permite que los cubanos transiten libremente por el mundo. ¿De cuándo acá un embargo económico a Cuba sanciona a empresas no cubanas? ¿Ya? Entonces mira la magnitud de la situación, ¿ya? Que es bastante complicada. Muy bien. Muy bien, muy bien. Entonces, eso es lo que está pasando en el mundo, ¿sí? Bien, chicos, ¿hasta acá hay alguna duda? ¿Está todo bien, todo claro? Ya, todo claro, ¿no? Muy bien. Por favor, tratemos de prender nuestra cámara y participar, ¿ya? Excelente. Entonces, la Revolución Cubana fue una revolución ¿de qué tipo, chicos? ¿Nacionalista? ¿Socialista? ¿De qué tipo? A ver. A ver. Socialista. ¿Fue una revolución socialista? No. Primero fue una revolución nacionalista. Primero fue una... Después, cuando se puso del lado de la Unión Soviética, empezó pues a estar bajo la protección de la Unión Soviética. Por eso que Cuba estuvo bien por un tiempo. Pero cuando la Unión Soviética desaparece, Cuba también entra en crisis social, pues, y su sistema económico, que hasta el día de hoy es un sistema económico nacionalista, también fracasó, ¿no? Fracasó. Profesor, ¿y cuál es la diferencia del socialismo y el nacionalismo? Es fácil, pues chicos, a ver, nacionalismo y socialismo. Las empresas privadas en el socialismo se nacionalizan. Se nacionalizan. En el socialismo, las empresas privadas, ¿qué pasa, chicos? Se socializan. ¿Y cuál es la diferencia? Mientras que en el nacionalismo la empresa privada se le entrega a una burguesía nacional, en el socialismo la empresa privada, ¿a quiénes se le entrega? A los trabajadores, a los obreros, a los proletarios. ¿Ya? Muy bien, excelente. Excelente, ya. No es lo mismo, entonces date cuenta. Por ejemplo, en Bolivia, ¿qué hay ahora? En Bolivia, ¿qué hay ahora? Por ejemplo, un nacionalismo exacerbado en Bolivia.
En Ecuador, un nacionalismo. En Argentina, un nacionalismo. Profesor, ¿y por qué se confunde muchas veces con el socialismo? No, no es que se confunda, es que se está malinterpretando. Se está malinterpretando. Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Estudiar, pues, leer bastante, ponernos a leer, libros, estudiar bastante y comprender pues las cosas como son y no dejarnos pues engañar al día de hoy. Por eso, ¿hay algún país socialista? Sí, sí, sí hay 2 países en el mundo nada más, de ahí no hay más. De ahí no hay más, de ahí hay sistemas económicos nacionalistas, hay sistemas económicos socialdemócratas. Por ejemplo, en Suecia, en los países nórdicos, ¿qué hay? En los países nórdicos, ¿cuáles son? En los países nórdicos hay una socialdemocracia, hay un gobierno socialdemócrata. En Suecia, en Noruega, hay un gobierno socialdemócrata. Profesor, ¿quién dice eso? Lo dice la economía, lo dice la Constitución, lo dicen las leyes. Para eso hay que leer, hay que prepararnos. ¿Ya? Hay que prepararnos, chicos, ¿ya? No podemos pues estar creyendo todo lo que dice la gente, ¿no? Sino hay que leer, ¿ya? Nosotros mismos. Hay que leer bastante, chicos, hay que leer un montón para poder comprender nuestra realidad social y no dejarnos engañar, pues, chicos. Bien, entonces, esto está pasando en el mundo. Desarrollo de la Guerra Fría y Revolución Cubana. Aya de la Torre se unió con Manuel Prado Ugarteche. El APRA engañó a cantidad de personas. Supuestamente con su discurso revolucionario, el APRA engañó a miles de personas. El APRA se va a dividir. Salió el APRA oficial, que era el de Aya de la Torre, y se va a formar el APRA rebelde. ¿Qué será el APRA rebelde? Ese es el APRA que decía, no, nosotros sí somos revolucionarios. Aya de la Torre es un vendido. Aya de la Torre es un traidor, decía el APRA rebelde, ¿ya? El APRA rebelde. Muy bien. Cuando se da la Revolución Cubana, Estados Unidos llamó a la ONU, una asamblea de la ONU, y el Perú asistió porque es parte de la ONU. Y Estados Unidos dijo, ¿sabes qué? Este país, Cuba, debe ser bloqueado. ¿Y qué dijo el Perú? El Perú mandó a su canciller, y su canciller dijo, no. ¿Por qué va a ser bloqueado Cuba? Cuba es un país libre e independiente. Y como es un país soberano, tenemos que respetar su soberanía. Nosotros, los países extranjeros, no podemos oponernos a la decisión del pueblo cubano. ¿Y qué hizo el gobierno peruano? ¿Qué hizo Manuel Prado Ugarteche? Lo votó, lo mandó a su casa. Chao, lárgate de acá. Y mandó otro canciller, y el nuevo canciller peruano sí aceptó el bloqueo económico a Cuba. Y desde ahí Cuba está bloqueado hasta el día de hoy. Profesor, es un embargo, no es un bloqueo. Ya te dije, ¿de cuándo acá un embargo prohíbe libre tránsito a las personas? ¿De cuándo acá un embargo sanciona empresas no cubanas? Ya, muy bien. El Perú también entonces responsable de el bloqueo a Cuba. Pero como el Perú es el nuevo patio trasero de Estados Unidos, el Perú participó en el Plan Alpro. ¿Quién impulsó el Plan Alpro, chicos? ¿Quién o qué país? ¿Quién? ¿Qué personaje? ¿Qué presidente norteamericano? Ah, ¿Kennedy? ¿Kennedy? Así es. John F. John- Kennedy. Ahí está, muy bien. John F. Kennedy, ¿ah? ¿Y cuál era el objetivo del Plan Alpro? Endeudar a los países latinoamericanos y evitar que se dé qué cosa en Latinoamérica. ¿Evitar el avance del socialismo? Así es, evitar que se den qué ¿Una cosa. Revolución. revoluciones? Socialistas. Claro, claro, pues, porque recuerda, el socialismo es lo contrario al capitalismo, es todo lo contrario. Profesor, entonces Estados Unidos nos venía a salvar. No, no venía a salvarte, venía a proteger sus intereses, los intereses de su empresa, ¿sí o no? Ya, así como San Martín, cuando San Martín libera al Perú, no creas que San Martín liberó al Perú porque quería que los peruanos sean libres.
San Martín liberó al Perú porque quería, ¿qué cosa? Independizar a su país, proteger sus intereses. Y aparte, San Martín, ¿qué le dijo al rey español? ¿Sabes qué? No te voy a atacar, no te voy a hacer nada, más bien vete y mándame a un español para que sea rey del Perú. ¿Ya? Eso es lo que le dijo San Martín, por ejemplo, al rey español. ¿Ya? Algo así pasó, pues. ¿Ya? Estados Unidos no quería, pues, proteger nada, sino proteger sus intereses, obviamente. Quería evitar el avance de la revolución, ¿no? De la revolución, muy bien. En esta época también se va a crear el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Entonces, mira, el Perú se ha convertido en ¿qué cosa? En un patio trasero de Estados Unidos. ¿El Perú está endeudado con Estados Unidos? No. Participa en el plan de Estados Unidos y encima cubre las atrocidades que hace Estados Unidos. Por ejemplo, un bloqueo a Cuba, un bloqueo económico. Muy bien. A nivel económico, el Perú, de nuevo, el Perú parece, chicos, que fuera un país bendito. Parece que el Perú, pues, haya sido bendecido por todos los dioses. Porque en el Perú apareció un nuevo recurso que permitió que el Perú se enriquezca. ¿Cómo se llama eso? ¿Sabes qué fue? Fueron el pez, los peces. En esta época se da el gran boom pesquero. En la época anterior de José Luis Bustamante y Rivero, ¿ya? En la época anterior de José Luis Bustamante y Rivero, se había establecido, ¿qué cosa, chicos? La tesis de las 200 millas peruanas. 2000 millas de las peruanas. 200 millas. La tesis. ¿Y quién se opuso a las 200 millas? ¿Te acuerdas? Chile y Estados Unidos. Con esta tesis, el Perú empezó, chicos, ¿no? a desarrollar su industria pesquera. Y en estos años se da el boom pesquero. Cantidad de exportaciones a todo el mundo. El Perú se convirtió en una potencia pesquera, en la primera potencia mundial pesquera. ¿Y quiénes se beneficiaron? Profesor, ¿se benefició el pueblo peruano, sí o no? No. Se benefició Aristóteles Onassis y Luis Banchero Rossi. No se benefició, pues, el pueblo peruano. O en el boom del guano, en la prosperidad falaz, cuando se empezó a exportar un montón de guano. ¿Quién se benefició? ¿El pueblo peruano o los civilistas? Los A ver, civilistas. claro. Cuando el Perú empezó a exportar caucho, ¿quién se benefició? ¿El pueblo peruano o los caucheros? Los caucheros, pues, chicos. Así es. Acá en el boom peruano, en el boom pesquero, también se está beneficiando Aristóteles Onassis y Luis Banchero Rossi. ¿Tú te imaginas, chicos, qué hubiera sido del Perú si es que el Perú hubiera aprovechado todas estas oportunidades que tuvo para enriquecerse e industrializarse? Mira, chicos, guano, caucho, pescado. Más adelante vamos a ver la madera, el azúcar. ¿Y ahora qué se exporta? Gas. Imagínense, todas estas oportunidades que tiene el Perú. Oro, plata, cobre. Tiene de todo. Imagínate qué hubiera sido el Perú si es que hubiera aprovechado estas oportunidades para industrializarse. ¿Mm? Ah, mira, qué importante la historia. Bueno, como en Cuba se da una revolución y Cuba era el patio trasero de Estados Unidos, yo te digo, ¿no? El Perú se va a convertir en el nuevo patio trasero. Y literal. ¿Por qué? Porque como Cuba dejó de exportarle azúcar a Estados Unidos, el Perú empezó a exportarle azúcar a Estados Unidos. El Perú empezó a vender azúcar a Estados Unidos. Estados Unidos no tiene, pues, caña, pues, chicos. Estados Unidos no tiene caña, ¿no? Entonces Estados Unidos empezó a comprarle azúcar al Perú. Y en estos años la Southern Perú van a iniciar también sus actividades en Toquepala, ¿no? Y se van a dar también algunos préstamos internacionales. El Perú se va a endeudar. O sea, hay un boom pesquero y el Perú se endeuda, imagínate.
Se endeuda el Perú. Bueno. A nivel social, ¿qué pasó? Bueno, como se ha formado el APRA rebelde, del APRA rebelde va a surgir el MIR, la primera guerrilla peruana, el movimiento de izquierda revolucionaria, que buscaba desarrollar una revolución en el Perú, tipo la Revolución Cubana, dirigido por Luis de la Puente Uceda, ¿no? En el campo, ya, Hugo Blanco se está rebelando en contra de los gamonales. Hugo Blanco era un dirigente campesino que se está rebelando en contra de los hacendados. Entonces los campesinos pues también están hartos, cansados de esa situación y también van a rebelarse, ¿no? Se van a levantar en armas los campesinos. Los campesinos están luchando contra los hacendados. ¿Ya? Muy bien. Y como yo te digo a ti, los estudiantes sanmarquinos siempre han sido estudiantes con una conciencia política, sea de derecha, sea de izquierda. Siempre el estudiante sanmarquino ha participado activamente en la política del Perú. Y así va a ser y así va a seguir siendo. O así tiene que seguir siendo. ¿Sí o no, chicos? Muy bien. ¿Qué pasó? En estos años el presidente Richard Nixon, conocido por sus atrocidades que hacía, llegó a la Universidad San Marcos con la intención de dar un discurso. ¿Qué hicieron los estudiantes? Lo expulsaron. ¿Qué hicieron los estudiantes? Lo expulsaron. Lo botaron de la universidad. No permitieron que el presidente norteamericano, ¿no?, que había bloqueado a Cuba, el presidente norteamericano que está endeudando a los países latinoamericanos, el presidente norteamericano que interviene en los países latinoamericanos, ¿ya?, de un discurso en la Universidad San Marcos, chicos. A ver, ¿dónde están los que quieren ser sanmarquinos? A ver, ¿dónde están los que quieren? Uy, nadie quiere ser sanmarquino, chicos. Uy. Nadie quiere ser sanmarquino, profesor. Uy. Antes yo me acuerdo, chicos, que preguntaban en los colegios así, hace 3 años, 4, 5 años. Chicos, ¿quién quiere ser sanmarquino? Todos se peleaban por ser sanmarquino. Todos se peleaban por ser sanmarquino. Ya, a ver, ¿dónde quieren estudiar ustedes, pues, chicos? A ver, o ya, de la uni. De la uni, a ver, de la uni. ¿Quién quiere ser de la uni? A ver. Ya, y bien, Johan, ahí está Johan, ya, muy bien. Ya, Miguel, ahora sí nos vamos comprendiendo. Muy bien. Ya, Mendoza, Eric también. Bien. Y los demás, a ver, ¿a qué universidad están pensando ir? A ver, chicos. La IPECCP. A ver, Jade, ¿qué universidad es esa? Es para criminología. ¿Dónde queda eso? Acá cerquita, acá en Lima. Ya, ¿cómo se llama? A ver, ¿cuál es su nombre? Instituto Peruano. No sé exactamente porque he visto bastantes universidades y se me Ah, mezclan. mira. Solo sé las siglas. Ah, mira, qué interesante, ¿ah? Y los demás, a ver, ¿a qué universidad quiere ir? A ver, vamos a preguntar. A ver, Christopher. ¿Tú a qué universidad quieres ir, Christopher? A ver. ¿O todavía no te has decidido? San Marcos. Ah, San Marquino quiere ser. Ah, ya, muy bien, Christopher, ¿ah? Jimena, a ver tú, Jimena. A ver, Jimena. No sé, profesor. Ya, a ver, Gabriel Estefano, a ver, Gabriel Estefano. ¿Tú dónde quieres estudiar, Gabriel? A ver. Pues acá, aunque me voy a mudar a Vitarte. Habitarte. ¿Y qué estás pensando estudiar, Gabriel? Cosa de arquitectura o economía. Arquitectura, economía. Uy, qué interesante, las dos carreras, ¿ah? La arquitectura y la economía. Qué interesante. Muy bien. Excelente, entonces. Muy bien, chicos, excelente. Bien, excelente, entonces, ¿ya? Bien. Entonces, en este periodo, pues, vamos a ver, ¿no?, que los estudiantes sanmarquinos están protestando contra Richard Nixon, ¿no? Contra Richard Nixon. Bien. Ahora, chicos, ¿cómo llega a su fin este periodo de la convivencia?
En 1962 se convocan elecciones y el APRA participa. Y el APRA obtiene la mayoría de votos, pero no pasa la valla electoral. Por lo tanto, el Congreso decide elegir al nuevo presidente. Como el Congreso estaba conformado por apristas, ¿a quién crees que va a escoger el Congreso como presidente, pues, chicos? ¿A quién crees que va a escoger como presidente, al Congreso como presidente? A Haya de la Torre, pues, chicos. Entonces, las Fuerzas Armadas, como no quieren que Haya de la Torre sea el presidente del Perú, dan un golpe de Estado. Pero eso de que no quieren que Haya de la Torre sea el presidente del Perú, ¿ya? Sea el presidente del Perú, era un pretexto, era una excusa. Ahorita te voy a decir cuál era la verdadera razón. Ahora te voy a decir cuál era la verdadera razón. Mira, en primer lugar, el golpe de Estado de 1962 no fue cualquier golpe, sino era un golpe institucional. Es decir, todas las Fuerzas Armadas ya le van a dar un golpe de Estado. Bien, ¿cuál fue la causa en sí? La fuerte crisis social política que existía en el Perú, que había una convulsión en el campo. El campo estaba convulsionado. Entonces, eso de que Haya de la Torre era un pretexto, nada más. ¿Y cuál era el objetivo de esta junta militar? Detener la protesta social, detener el movimiento popular. Yo te pregunto, chicos, si tú detienes la protesta social, ¿estás solucionando el problema? A ver, ¿estás solucionando el problema o no? No, Para nada. No estás solucionando nada. Solo estás deteniendo el problema. Más bien no lo solucionas, ¿ya? A ver, esta junta militar tiene dos fases. Su primera fase va a gobernar Ricardo Pérez Godoy. Es un gobierno de 6 meses y él va a dar la ley de la reforma agraria, la ley de base de la reforma agraria, porque el campo está en convulsión. Mira, yo quiero que entiendas, esto es algo parecido. Mira, ahora los padres que se dicen modernos, ¿ya? Que a mí me da cólera llamarlo así. Cuando llora su bebé, ahora los padres de ahora, ¿qué es lo primero que hacen? Los padres de ahora, cuando lloran el bebé, ¿qué es lo primero que hacen? ¿Qué le dan? El ¿Le dan celular, el? el celular. Le dan el celular, chicos. Ya, cuando yo veo eso, chicos, que los padres de ahora, los padres llamados modernos, esos jóvenes que son padres, y cuando llora su bebé, le dan su celular, a mí me da mucha cólera, porque eso es lo peor que se puede hacer. ¿Ya? Pero yo te pregunto, cuando tú le das al bebé al celular, tú haces que el bebé deje de llorar, ¿sí o no? Pero ¿estás atendiendo el problema que tiene el bebé? No, Lo estás mal acostumbrando, lo estás mal educando. ¿Ya? No estás solucionando nada, sino más bien estás empeorando todo. Lo mismo pasó acá. Ricardo Pérez Godoy estableció la ley de bases para la reforma agraria no con el objetivo de solucionar el problema de los campesinos, sino con el objetivo de calmar el descontento social de los campesinos. Pero no está solucionando nada, pues chicos, más bien está empeorando la situación. Ya, muy bien, era algo así. Y bueno, se va a crear la Comisión Nacional de Cultura, ya que hoy es el Instituto Nacional de Cultura. La segunda fase de la Junta Militar va a ser el gobierno de Nicolás Lindley López. Él va a gobernar por 5 meses. Va a convocar las elecciones generales y se van a presentar Acción Popular y Alianza, la alianza APRA-ODRIA. Profesor, momento, ¿no? Que ODRIA era el enemigo del APRA. Sí, pues ya te dije, acá el APRA ha cambiado. A costa de que gane, va a ser lo que sea, ¿no? Entonces se unió con ODRIA para competir. ¿Quién crees que ganó? Acción Popular. El próximo tema va a ser el gobierno de Fernando Belaúnde Terry, ¿ya? Muy bien, chicos, ¿se entendió? ¿Ha quedado todo claro? ¿Alguna duda del tema? ¿Alguna duda? A ver, ¿qué te pareció este pasaje de la historia del Perú? Aburrido, eh, interesante.
Profesor, sí, el APRA se unió con Odría, ¿cómo ganó Belón de Terry? Ah, porque la gente no quería a Odría, pues. Y Belaúnde Terry era otro gobernante, otro candidato populista. Ya, la siguiente clase vamos a detallar por qué era populista, qué era lo que prometía Belaúnde. Pero Belaúnde lleva pues en su gobierno un mal muy grande. Belaúnde fue el que va a dirigir la matanza más adelante, en su segundo gobierno, la matanza de Socos, donde murieron muchísimos niños recién nacidos. ¿Ya? Más adelante vamos a hablar de eso, ¿ya? Entonces, la historia del Perú, pues chicos, que no nos engañen, pues no es una historia de color de rosa, de color amarillo, de colores claros, sino muchas veces una historia que ha tenido sus subidas y sus bajadas, como la de todas, ¿ya? Como la de todos los países, una historia complicada. Y principalmente, pues, para el pueblo peruano, ¿ya? Muy bien. En esta época también, chicos, se van a dar las migraciones del campo a la ciudad y se van a fundar los conos. En esta época se van a fundar los conos. Acá aparecen los coneros, pues, chicos. ¿Ustedes en qué cono viven, chicos? Bueno, Eh, Cono bueno, este, ¿no? En En, tercer año, sí, dime, Gabriel, dime. en Huaycán cuenta como cono. Claro, Huaycán es un cono. El cono este, toda la zona de Ate, Huaycán. ¿No? En tercer año me dijeron, profesor, momento, yo no vivo en un cono, yo vivo en una residencia. En una residencia, yo digo, ¿cómo vas a vivir, pues, cómo vas a decir que no vives en un cono? Si en el mapa de Lima se encuentra cono este, cono sur, cono norte. ¿Ya? Se encuentran los conos. ¿Y qué eran los conos? Los conos eran los antiguos basurales, de la élite limeña. Los conos, el cono sur, el cono norte, el cono este, San Juan del Urigancho, Comas, Caraballo, Los Olivos, Ate, Huaycán, Villa Salvador, San Juan de Miraflores, Pamplona, eran los antiguos basurales de la élite limeña. ¿Ya? Cuando vienen los campesinos a Lima, la élite y la clase media limeña le cierran las puertas. Y los campesinos tienen que ir a poblar esos basurales. Esos basurales. Tienen que ir a poblar esos basurales. Esos arenales. Esas zonas olvidadas, descampadas. Y ahí se van a fundar los distritos donde ahora ustedes viven, nosotros vivimos, donde yo vivo. ¿No? En conos, que eran los antiguos basurales, los antiguos arenales, los antiguos descampados. ¿Ya? Muy bien. Aunque en el caso de Huaycán sí hay una excepción, porque Huaycán antes era una hacienda. Antes todo, Huaycán le pertenecía a una sola familia. Con la invasión de la gente que provenía de Caraballo, de La Parada, se va a fundar Huaycán, ¿ya? Pero en esta época, me olvidé colocarlo en la pizarra, se forma los conos, ¿no? Y acá aparecen pues las barriadas, los barrios. ¿Y cómo eran llamadas las barriadas antes? Los cinturones de la miseria, así lo llamaban. No, obviamente estamos hablando de los 60, 70, 80, 90. Una Lima muy discriminadora, muy racista. Hoy en día también lo es, pero no en esa magnitud de antes. No en esa magnitud de antes, ¿ya? Entonces, ¿cómo se fundan estos conos? Producto de la migración del campo a la ciudad. Nosotros somos descendientes de campesinos, pues chicos, o en todo caso, de personas que provienen de la sierra. Por ejemplo, mi familia es descendiente de Ayacucho. ¿Ustedes de dónde son? A ver, ¿descendientes de dónde? Mi familia es descendiente de Piura. Piura, ya ves, Piura, ya, eso está, bueno, está en la costa, ¿no? A ver, los demás, a ver, ¿de dónde son? A ver, el medio Huancayo. Huancayo, ya ves, huancayinos, ahí está, ya ves. A ver, los demás, a ver, ¿de dónde? A ver. Junín. Junín, ahí está, ya, del centro del Perú, Junín, Christopher. Los demás, a ver, los demás. Ahí está, tu familia Esteban es de Tarapoto, de la selva. Los demás, pues chicos, a ver, sin miedo, a ver, sin vergüenza, a ver Junín, nomás. Renzo, Junín también Junín, del centro, ahí está, muy bien. Ya, de la sierra, Huánuco, me dicen, de Gabriel, la a ver tú, Antártica. ¿de dónde?
De la sierra y de Vitarte. De la sierra y de Vitarte. ¿De qué parte de la sierra, Gabriel? Por Huancayo. Huancayo, mira. Y a ver, y los huancayinos, descendientes de la cultura de los huancas, a ver, ¿cuántos de los huancayinos de acá, a ver, saben bailar la tunantada? A ver. Ahí está, y los agarré, ¿no? Mira, te voy a explicar algo, ¿ya? Rápido para pasar al tema de la guerra del Golfo Pérsico. Mira, mira. Los huancas no eran los que traicionaron a los incas. Claro, los huancas eran los que se rebelaron contra los incas, claro, los huancas eran un pueblo guerrero, pues. Los huancas eran un pueblo guerrero, los huancaínos. Ya, excelente, ¿ya? Mira, te voy a explicar algo, ¿ya? Bien, chicos, nosotros debemos estar bien orgullosos de dónde venimos. La historia nos debe servir para reconocer cuál es nuestro origen, pues, chicos. Nosotros, cuando llegaron nuestras familias a migrar, a invadir Lima, porque son producto de invasiones, no eran parte, pues, de la élite limeña, ¿no? Sino de las zonas que vivían a los alrededores. Acá está el campo. ¿Cómo era la vida en el campo en esos años? Mira acá. A ver, ¿quién se ofrece para hacer un ejemplo? A ver, ejemplo. A ver, ¿quién se ofrece? ¿Sí? Yo. Ya, Christopher es el hacendado. En el campo, ya, Christopher es el hacendado. ¿Quién es el hacendado, chicos? ¿Quién es el hacendado? A ver. ¿Christopher? Tiene hacienda. No, claro, el que tiene la hacienda. ¿Pero qué es una hacienda, en todo caso? ¿Qué es una hacienda? Un terreno. Donde trabaja. Terreno. Donde Ya, trabaja. un terreno, una gran extensión de tierra, ¿sí? Donde Supongamos, trabaja. así es, supongamos, la pregunta es, ¿cómo consiguió el hacendado tantas tierras? Invadiendo. Ajá, Ya, supongamos que acá está la familia del profesor Javier. Como vivimos en el campo, somos pobres. Como vivimos en el campo y en estos años está olvidada la zona, somos ¿Qué quiere decir analfabetos? Los No que no sabe pueden leer leer, y leer, escribir. no sabe leer. Como vivimos en el campo y no hay escuela, somos, Ignorantes. no hemos estudiado lamentablemente. Como hay pocas condiciones de vida, sufrimos Enfermedades. Desnutrición. Desnutriciones. desnutrición, ¿ya? Y bueno, como te digo, todo esto es un pueblo olvidado. ¿Por quién? Por Lima, Por el Estado, ¿no? pues, Por el Estado, ¿ya? Por el Estado. Muy bien. Christopher es el hacendado. Él es descendiente ¿de quién? De los españoles conquistadores. O sea, su familia tiene plata porque invadió. Y porque se apropió de tierra. ¿Ya? Es un ejemplo, no se lo crean, ¿no? Entonces Christopher ve, pues, que acá estoy yo con mi tierrita al costado de su hacienda, y me dice a la familia, profesor Javier, profesor, le presto 5 soles. 5 soles en ese tiempo era más plata que ahora, pues, obviamente. A la siguiente semana viene Christopher y dice, ¿sabes qué? Te presto 5 soles. A la siguiente semana, ¿sabes qué? Ya no te voy a prestar 5, te voy a prestar 10 soles. ¿No? Y yo, pues, alegre, pues, contento porque no tengo plata, soy pobre, desnutrido, no tengo condiciones de vida. Entonces, alegre porque tengo un poquito de platita que supuestamente una persona de buen corazón me está prestando. ¿Ya? A ver, chicos, prendemos nuestra camarita por ahí. No sé por qué han apagado su cámara. ¿Ah? A ver, prendemos nuestra camarita, por favor, los que tienen cámara apagada. ¿Ya? Muy bien. Entonces, mira acá. A la cuarta semana, Christopher va a la familia profesor Javier y le dice, ya, pues, ahora págame. Pero Christopher sabía que yo no le voy a pagar. ¿De dónde le voy a pagar? Si soy pobre, no tengo plata, no tengo trabajo y solo vivo de lo que siembro y cosecho.
¿De dónde le voy a pagar, chicos? Si no tengo. Pero ojo, Christopher lo sabía. La intención de Christopher, ¿cuál era? ¿Cuál era su intención? A ver. No te preocupes, María Celeste, entonces, no te preocupes. ¿Cuál era la intención de Christopher? Meterte presión, como No, ahí que dice, endeudarme. intentar- Su intención era endeudarme. ¿Y bien? Págame con la tierra. Así es, así es. Una vez que me endeudo, no tienes plata. Muy bien, pues no tienes plata, dame tu tierra. Pero papá, ¿y cómo te voy a dar mi tierra? Es muy grande, vale más que 20 soles. Pero no me has pagado, estás endeudado conmigo. Dame tu tierra. No, no te voy a dar. Y me resisto. La familia del profesor Javier se resiste a darle la tierra a Christopher por una deuda de 20 soles. El hacendado dice, muy bien, no hay problema. Tú me debes. Y encima no me quieres dar tu tierra. ¿A quién llama? ¿A quién llama, chicos? El Estado. Al Estado. Y le dice, señor Estado, este campesino, ratero, delincuente, me ha pedido dinero prestado y no me quiere pagar ahora. Que me pague con su tierra. Y el Estado viene con los militares. Y el Estado viene con los militares y desalojan a la familia del profesor Javier. Y así es como el hacendado se apropió de esta tierra. Profesor Javier, chao. Se quedó sin hogar, ¿no? Pero ahora, ¿qué va? ¿Tú crees que ahí acabó la historia? A ver, ¿tú No. crees que ahí acabó la historia? No. Después el hacendado que le dice a la familia del profesor Javier, oigan, campesinos, ustedes no tienen dónde vivir. Encima les dice ahora, ¿no? Mira, encima les dice, oye, ustedes ahora no tienen dónde vivir, sus tierras son mías. Ya, ¿saben qué? Como yo soy bueno, les voy a dejar que vivan en mis tierras. Les voy a dar acá una casita. Les voy a dejar que vivan en mis tierras. Y de nuevo le engaño. ¿A cambio de qué? De que trabaje. ¿Qué cosa? gratis, gratuito. De manera gratuita. A cambio de que trabaje gratis las tierras que él se apropió. Y todo lo que trabajen los campesinos, ¿a quién le pertenece? El hacendado. Al hacendado, a Christopher en este caso. ¿Ya? Esta condición de miseria se dio en el campo, chicos, aunque no lo crean. Que era una condición de... Si son españoles, no debería ser con euro encima. ¿Cómo? Profesor, No sería como debería una estar con esclavitud. euro, con euro. Ya, con negros. No. Dime, Gabriel. Sería como una esclavitud o algo así parecido, donde uno se condena solo. Claro, no sería una esclavitud, sino sería una servidumbre. A un esclavo no se le da nada, pero acá como aunque sea le está dando una casa, es una servidumbre. En el campo, chicos, habían siervos. Los campesinos eran siervos. Yo les apuesto que si ustedes le preguntan a sus abuelos, de sus padres, les apuesto que muchos le van a decir que los padres de sus abuelos, es decir, sus tatarabuelos, vivían en haciendas. Bisabuelos, perdón, vivían en hacienda. Vivían trabajando en hacienda. Ya. Como había una situación de miseria en el campo, y los que no trabajaban en haciendas vivían en las alturas, donde el hacendado no podía quitarles tierras, y ahí no se cultivaba nada, casi nada, muy poquito, pues era una situación complicada. Pero en el Perú, el 90% en esa época, ¿qué eran? Campesinos. Y el otro 10% vivían en Lima, en la metrópoli, en la ciudad. Cansados de esta situación, los campesinos, ¿qué deciden? Ir a Lima. ¿Pero qué hacían en Lima? ¿Qué buscaban? Trabajo. Progreso, buscaban sus sueños, buscaban oportunidades, Sueño, querían estudiar. dinero.
oportunidades. Pero cuando llegan a Lima, la élite limeña, la clase media limeña, ¿qué hace? Le cierra las Les trata mal. puertas. Y estos campesinos tienen que ir a poblar, ¿qué cosa? Las afueras de Lima. Y a las afueras de Lima estaban los basurales, los arenales. Y así es como se va a fundar Puesate. Así se va a fundar Huaycán. Gente de Huancayo, Huancavelica, Junín, Cusco, Ayacucho, Puno, Tarma, de la Amazonía, van a migrar a Lima y van a fundar ciudades. Van a fundar ciudades, ¿ya? Pero el campesino viene ¿con qué? Con su cultura. ¿Y cuál es la cultura de la gente de la sierra? ¿Qué idioma habla? ¿Qué lengua, perdón? ¿Quechua? Quechua, muy bien. ¿Qué más hablan aparte de quechua? Aymara, El Aymará. Muy bien. ¿Qué más? Ellos tienen sus bailes, danzas, ¿no? Tienen sus huaynos, carnavales. Viene con su cultura. Pero como ellos buscan ¿qué cosa? Ser parte de Lima, integrarse a Lima, y estamos hablando de una sociedad racista, discriminadora, ¿qué van a abandonar? Los hijos de los invasores, de los campesinos, es decir, las nuevas generaciones, ¿qué van a hacer, chicos? ¿Qué van a hacer? ¿Ya? ¿Qué van a hacer los hijos de los campesinos, chicos? ¿Olvidar su cultura? Van a olvidar su cultura. De lo que sus abuelitos hablan quechua, ellos ya no van a querer hablar quechua. ¿Ahora qué van a querer hablar? Español, inglés, Señor, Ahora quieren ser gringos. gringo. Ahora quieren hablar inglés. No, ya no escuchan guaynos, ahora escuchan su rock and roll. ¿No? Y ahora pues escuchan su K-pop, ¿no? Que no está mal que lo hagan, está muy bien que se quiera hablar varios idiomas, eso que lo otro. Escuchar distintos géneros, distinta música. ¿Ya? Distintos géneros, pero también las nuevas generaciones han abandonado la cultura que trajeron sus abuelos. Por eso que cuando a mí me preguntan, profesor, ¿usted de dónde es? Ah, yo soy de Lima, nací en Lima, pero mi familia es ayacuchana. Por lo tanto, yo me identifico con Ayacucho, con su cultura ayacuchana. Y yo quisiera pues hablar quechua, pero no sé, pues lamentablemente, ¿no? Pero quisiera aprender, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, las nuevas generaciones que son ustedes han olvidado su origen y su cultura. Han abandonado todo eso, ¿no? Se han alienado, pues. Se han alienado. Ya, muy bien, chicos, se han alienado. En estos años se forman estas barriadas, estas invasiones, entonces, chicos, ¿ya? Por eso es bueno, chicos, que ahora ustedes pues se pongan a reflexionar y se identifiquen pues con la cultura de sus padres, de sus abuelos. Así como quieren hablar inglés, también aprendan a hablar pues, chicos, quechua, ¿ya? Es importante, muy bien. Las nuevas generaciones ya en Lima pues van a abandonar su cultura, ¿no? Entonces, en esta época se van a fundar los llamados cinturones de la miseria, pero que el gran José María Argueda lo llamó los cinturones de fuego, del progreso, del desarrollo social, ¿ya? Ah, mira, qué interesante historia me cuentan por acá también. Así es, pues chicos, ¿no? De muchas familias, pues, de repente sus madres, padres, ¿no? O abuelos vinieron muy jóvenes, dejando su familia en la sierra, pues, a trabajar en Lima y a buscar oportunidades, sueños, etc. Bueno, pues esa es nuestra historia, pues, chicos, ¿no? Nuestra historia no es, pues, color de rosa, ¿no? Muy bien, chicos, bien, bien. Ya, entonces, espero que después de acá, ya ven, chicos, claro que sí, pues todos tenemos una historia a veces que contar, es así, chicos. Por eso, pues ya, pues tu padre viene de Huancavelica, de Ayacucho, de Junín, de Tarma, de Cusco, de Puno. Ya, pues, ¿qué tenemos que hacer
conocer la cultura que traían nuestros padres o nuestros abuelos y valorarla igual que valoramos pues las culturas extranjeras, ¿ya? Muy bien. Listo, excelente. Ya, listo, excelente, chicos. Muy bien, muy bien. Acá me cuentan varias historias. Muy bien, excelente, excelente. Perfecto, chicos. Muy bien. Interesante, entonces, este tema del día de hoy, ¿no? Muy interesante. ¿Ya? Bueno, abandonemos un ratito esto y vayámonos al mundo. Vayámonos a ver la guerra del Golfo Pérsico, ya, que está vinculada a el atentado del 11 de septiembre de las Torres Gemelas. ¿Ya? Vamos a ver eso ahora. Ya olvidemos un ratito de historia del Perú. Al final les voy a dejar una tareita, ¿ya? No una tareita de investigar, sino una tareita de leer un cuentito. Ok, profe. Ya, leer un cuentito, ¿Qué ¿ya? historia, profesor? Depende de qué historia. Depende de qué historia. No, vamos a leer un cuentito, ¿ya? Ya, ¿qué Cuentito cuentito? como el agua, como el agua. Un cuentito como agua de Julio Ramón Ribeiro, ¿ya? ¿Cómo que no? Ok, Julio profesor. Ramón Ribeiro. ¿Para la próxima semana o para esta semana? A la próxima semana. Ah, ya. Ya. Muy bien. Ya, profe. Ya. ya. Claro, pues chicos, tenemos que leer libros, cuentos que nos eduquen, pues, que nos muestren un poco de nuestra historia también, ¿sí o no, chicos? Profesor, yo estoy leyendo un libro que, bueno, que está hablando sobre la historia. Ah, claro, está bien, pues chicos, ¿no? Está bien, está bien. Y Excelente. recién voy por el tercer capítulo. Ah, mira, muy bien, Jimena, excelente. De ahí me contarás entonces. Las historias son chiquititas. Bien, la guerra del Golfo Pérsico entonces. ¿De qué trata esto, profesor? En primer lugar, tenemos que saber qué es el Golfo Pérsico. El Golfo Pérsico es una extensión del Océano Índico. Mira, acá está el Golfo Pérsico. Esta es la zona del Golfo Pérsico. Este es el mar, ¿no? Y alrededor del Golfo Pérsico se encuentra Irán, se encuentra Irak, Arabia Saudita, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Omán, Yemen, más acasito está Afganistán. Ya. Dime, ¿cuál es la importancia de esta zona? ¿El petróleo? El petróleo. El petróleo, ajá. Vamos a poner acá, mapa del petróleo en el mundo, para que veas la importancia. Mira acá. Esta zona es la zona con mayores reservas de petróleo. Mira, en primer puesto está Venezuela, la mayor reserva de petróleo en el mundo. En segundo puesto está Arabia Saudí. Tercer puesto, Irak. Cuarto puesto, Irán. Y quinto puesto, Kuwait. Es decir, en esta zona de acá nada más, se encuentra ¿qué cosa? Las mayores reservas de petróleo del mundo, muchachos. Ya te estás oliendo entonces de qué va el tema, ¿no? El Ya dinero. estás, claro, El ya estás, dinero y que están a 3 grandes reservas de petróleo del claro, mundo. ya te estás olfateando. Tres reservas de petróleo significa dinero. Así es, pues chicos, ya te estás Algo olfateando de parecido a nuevo. lo de Árabe Israelí. Árabe-israelí, claro que sí, muy bien. Mira, entonces, la guerra del Golfo Pérsico fueron guerras promovidas por las potencias. Si yo fuera, pondría acá, por los imperialistas. ¿Con el objetivo de qué? De mantener el control de las zonas estratégicas para el aprovechamiento de recursos. ¿Quiénes eran esas potencias? ¿Quiénes acá? Estados Unidos, la URSS, Francia, Inglaterra. Etcétera, etcétera. De nuevo las potencias promoviendo guerras en pueblos inocentes. No, ¿qué culpa tenían los iraníes, los iraquíes, los árabes, ya, de que haya la ambición por el petróleo? Ninguna. Ninguna, ¿ya? Muy bien. Entonces, mira, interesante esta guerra, ¿ya? Vamos a hablar ya de manera directa al grano. Estados Unidos quería controlar el petróleo y para eso usó a la ONU. Profesor, ¿el Perú acá de nuevo tiene que ver con algo? Sí, chicos.
¿Con qué? Con que el Perú autorizó el ataque en la Asamblea de la ONU a Irán. ¿Ya? Estados Unidos, pues, tiene su organización que lo respalda, la ONU. Estados Unidos va a la ONU y ¿sabes qué? Quiero atacar Irán. La Asamblea lo aprueba. Y los países que votan, obviamente, pues tienen la responsabilidad. Y el Perú también la tiene. Incluso más adelante vamos a ver cómo el Perú envió soldados para combatir en la próxima guerra que vamos a ver. ¿Ya? Muy bien. Entonces, el objetivo es controlar el petróleo, ¿ya? Muy bien. La guerra entre Irak e Irán, o la primera guerra del Golfo Pérsico, se va a dar entre 1980 y 1988, 8 años de guerra. En Irán, acá Irán, ¿ya? En Irán, Estados Unidos buscaba controlar Irán. Y para controlar Irán, Estados Unidos va a hacer lo que siempre hace en todo el mundo. ¿Qué Llevar cosa? democracia. Eso mismo, llevar democracia. Y para eso Estados Unidos, ¿qué dice? Necesitamos que gobierne alguien que sea nuestro aliado. Estados Unidos va a impulsar, ¿qué cosa? La Revolución Blanca. ¿Qué era la Revolución Blanca? Era el proceso de occidentalización, es decir, quería influenciar con su cultura, con su lengua, con sus tradiciones norteamericanas acá en Irán. Es lo que hace siempre Estados Unidos y cualquier país que quiere invadir. Que quería cambiar su cultura. Claro, quería cambiar cultura. ¿Por qué crees que el rock está en todo el mundo? ¿Simplemente porque te gusta? No. Porque existe algo que se llama industria musical. Y la industria musical muchas veces decide qué es lo que nosotros vamos a estudiar. Por eso todos esos que dicen, no, profesor, yo escucho reggaetón porque estoy a la moda. Profesor, creo que el Ujú. rock salió otra vez en Perú, en funk, no me acuerdo qué. Ah, ya. Sí hay rock peruano, sí hay rock peruano, eso sí. Hay un rock peruano, pero el rock surge en Inglaterra y de ahí se desarrolla en Estados Unidos. Pero también hay un rock peruano, como hay un rock chileno y hay un rock argentino, con características propias, ¿verdad? Por eso esos que me dicen, profesor, yo escucho reggaetón porque estoy a la moda, yo escucho a los trapeadores, perdón, a los traperos, porque estoy a la moda, profesor. ¿Ya? No, no es porque estés a la moda, sino porque es lo que ponen en la radio. Y la radio está controlada ¿por qué? Por la industria musical. Es así. Profesor, yo uso Adidas pues porque estoy a la moda, yo uso mis Vans porque estoy a la moda. No, no es porque estás a la moda, sino porque durante todo el día la televisión te bombardea con propagandas de Adidas, de las Nike. ¿Ya? Es así, pues, chicos, ¿ya? Muy bien. Y siendo la verdad mala ropa, ¿ah? O sea, no creas que las Adidas, las zapatillas, las Nike son las mejores zapatillas, ¿eh? Muy bien. Entonces, lo que hace Estados Unidos para controlar países es llevar cultura, llevar su cultura. Empezó acá impulsando el estudio del inglés, de la cultura norteamericana. Y como obviamente la respuesta ¿qué va a ser? Una revolución nacionalista. Khomeini va a impulsar la revolución islámica. Es decir, mira, ya está empezando la contradicción entre Irán y Estados Unidos. Estados Unidos quiere controlar Irán y para eso ¿qué dice? Vamos a llevar la democracia. Y para eso ¿qué dice? Voy a llevar mi cultura y aparte de eso necesito un gobernante que esté a favor de nuestros intereses. Revolución Blanca. Khomeini impulsa la revolución islámica en contra de Estados Unidos. Empiezan los conflictos. ¿Yomeini es un país? No, Khomeini era un sacerdote. Khomeini es un sacerdote. Ya, perdón si no lo aclaré. Khomeini es un sacerdote, ya, musulmán árabe que pretende defender la religión islámica, la tradición islámica, la cultura del Islam, y rechaza la cultura norteamericana, estadounidense. Muy bien.
Como Estados Unidos quiere controlar el petróleo, tiene que controlar los demás países. Estados Unidos ya tenía ya a su conejillo de Indias. Estados Unidos ya tenía acá su patio trasero. ¿Quién era? Irak. En Irak, Estados Unidos había promovido un gobernante llamado Saddam Hussein. Acá debe decir Saddam Hussein, ¿ya? Había promovido a Saddam Hussein, que era un gobernante pro-soviético. Muy bien. Entonces, Profesor, dime. ahí dice pro Estados Unidos. Perdón, pro Tipo Estados Unidos. soviético. Sí, me confundí. ¿Y por qué Estados pro? Unidos. Porque está a favor de los intereses de Estados Unidos, ¿no? Ah, Está a favor de los intereses de Estados Unidos, perdón. Pro-estadounidense, ahora sí me corrijo. Ya, muy bien. Esta es el contexto entonces que se está dando. ¿Qué busca Estados Unidos? Que Irak le declare la guerra a Irán. Así Irak se apropie de este país y después pueda controlar el petróleo. Para eso necesitan un pretexto. Saddam Hussein dice que está en contra de los acuerdos de Argel. Profesor, me estoy mareando. ¿Qué son los acuerdos de Argel? No te preocupes, préstame atención. Los acuerdos de Argel establecen el límite de Irak e Irán. ¿Qué decía Saddam Hussein? No, el territorio iraquí está más allá. Este fue el pretexto para que Saddam Hussein envíe sus tropas e invada Irán. ¿Cuál era el objetivo? Que ellos ocupen Irán y comience la guerra, comience el conflicto. Porque una vez iniciada la guerra, Estados Unidos iba a entrar a la guerra. Estados Unidos iba a entrar a la guerra, iba a intervenir en la guerra, para llevar la paz, la democracia que siempre dicen, ¿no? Bueno, las potencias mundiales, Francia, Estados Unidos, la Unión Soviética, profesor, etcétera. ¿Sí? Dime. profesor, ¿qué es movimiento pan árabe iraní? Ah, ahorita lo voy a explicar, no te preocupes. Ahorita lo explicamos, ¿ya? ¿Dónde está eso? ¿Dónde está? Pretexto. Ah, ya. El movimiento pan árabe iraní quiere decir que acá Yomeini quería que todos los países de acá, del Golfo Pérsico, sean países que acepten la religión árabe y la cultura de los árabes. Cuando hablamos de pan, estamos hablando de todo, ¿no? Pan árabe, es decir, toda la religión, ¿no?, árabe, pues acepte la religión, pues, musulmana y la cultura, la tradición musulmana, ¿no? Eso fue un pretexto que usó Estados Unidos, ¿no?, para que impulse a Irak declararle la guerra a Irak, ¿ya? Muy bien. Bien, excelente. ¿Cómo se desarrolla el conflicto? Las potencias mundiales, Francia, Estados Unidos, Inglaterra, la Unión Soviética, respaldan a Irak que ataque a Irán. Ya, ese es el primero. Estados Unidos provee armas químicas. Chicos, ya no estamos hablando acá de una bomba atómica. No estamos hablando acá de un misil, de un torpedo. Estamos hablando de armas químicas que no van a matar a una población, no la van a matar, la van a infectar. Y van a generar enfermedades. No, vamos a hablar acá, en este periodo ya estamos hablando de armas bacteriobiológicas, armas biológicas, armas químico-biológicas, que tienen el objetivo ya no de matar personas, sino de enfermar personas. ¿Ya? De enfermar personas. ¿Y tú qué prefieres, pues, si estás en una guerra? ¿Que te maten o que te enfermen para toda la vida? ¿No? Complicada situación. Ya, les voy a dejar de tarea que investiguen cuáles fueron las armas químicas que usó Estados Unidos. Pero como siempre, Estados Unidos dijo, no, falso. Quienes tienen las armas químicas, ¿quiénes son? Los iraníes, dijeron. Después se comprobó que en sí los que llevaron las armas químicas eran los estadounidenses. Los estadounidenses. Como la guerra había sido, chicos, tan catastrófica, la ONU tuvo que pronunciarse
Todo el mundo ya estaba en contra de Estados Unidos por lo que había promovido en el Medio Oriente, en el Golfo Pérsico. Después de 9 años, la ONU anuncia, pues, que ese cese el fuego, ¿no? Anuncia que acabe la guerra. Muy bien. No, este es el contexto general de la primera guerra del Golfo Pérsico. Profesor, ¿Sí? ¿Irán tenía aliados? Porque yo no creo que hayan durado tantos años que solo sea Irán y que Irak tenga los... Arabia Esa Saudita. es una buena pregunta. ¿Quién era el aliado de Irán? Los países palestinos que le estaban haciendo la guerra a los israelíes. ¿Te acuerdas que hablamos en la guerra árabe-israelí? Cierto. ¿Sí? Serían Arabia Saudita, Egipto, pues, Egipto, Israel. Irak también. ¿Ya? no, ¿Te Irak, acuerdas esa que, guerra. claro, te acuerdas que te dije que Estados Unidos creó el país de Israel y eso afectó a los palestinos y comenzó la guerra entre los árabes Ajá. y los israelíes? Ya, Sí. los árabes van a apoyar a Irán, pero chicos, pues seamos sinceros, pues tú no puedes comparar a Israel con la Unión Soviética, no puedes comparar a Arabia Saudita con Francia, no puedes comparar a los palestinos con Estados Unidos. Y Es como que compares a Perú con China, mucho. ¿no? Si Perú le declara la guerra a China, China nos hace puré. No La pasa. verdad, pues chicos, China nos hace papilla. ¿Ya? Entonces, había una gran sobreventaja, una gran desventaja para Irán. Pero incluso, chicos, ¿cómo Vietnam pudo derrotar a Estados Unidos siendo un país chiquitito, debilucho, enclenque, un país de pobres? Con estrategia. Con la Estrategia. estrategia, claro. ¿Cómo Cuba pudo derrotar a Estados Unidos siendo un país pobre, chiquitito? Con estrategia, pues chicos, ¿verdad? Bien. Después de 9 años, entonces, se anuncia que va a acabar el fuego, ¿no? Que acaba la guerra. Ni bien acaba la guerra, va a iniciar la Segunda Guerra del Golfo Pérsico, que va a durar 3 años, de 1988 hasta 1991. Pero ahora la situación es distinta. La guerra ya no va a ser contra Irán, sino va a ser contra Irak. Contra Irak. ¿Qué pasó? ¿Ya? ¿Era contra quién? Mira, sí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Mira, préstame atención. Como Irak le declaró la guerra a Irán, quienes se vieron afectados no fueron los estadounidenses, fueron los iraquíes. Los iraquíes. Entonces, Irak entró en una gran crisis económica producto de la primera guerra, de esta guerra de acá. Entró en una gran crisis económica. ¿Qué tuvo que hacer Irak, perdón. Irak tuvo que invadir esta zona pequeñita de acá. ¿Cómo se llama esa zona? Kuwait. Kuwait. Mira, vamos a ponerlo por acá, ¿ya? Para no perdernos. ¿Ya? La historia es así, un poquito complicada, pero interesante. A ver, este país, Irak, está en crisis y decide, bueno, ¿qué hago? Invado Kuwait. Y de lo que antes Irak era aliado de Estados Unidos, a Estados Unidos no le conviene que se haya invadido Kuwait. ¿Por qué, Entonces, profesor? porque Kuwait es una zona petrolífera, mira. Es la cuarta zona petrolífera más importante del mundo. Si Irak controla Kuwait, Irak se hace más poderoso, ¿no? Y es más difícil a Estados Unidos controlar el Golfo Pérsico. No le conviene que a Estados Unidos, que Irak controle Kuwait, controle su ¿En qué pozo idioma petrolífero. está este mapa? En algunas partes está en español, otras está en árabe, ¿no? Así es, ¿no? Muy bien. Entonces, como a Estados Unidos no le conviene que Kuwait esté bajo la mano de Irak, la ONU le da un ultimátum a Irak. Le dice, a ver, el 6 de agosto de 1990, la ONU embarga económicamente a Irak. Lo que siempre hace Estados Unidos, ¿eh? Embargo, bloqueo económico. Es algo que toda la vida lo ha hecho Estados Unidos, no es novedad. Prohíbe que los países del mundo comercialicen con Irak. Aísla a Irak de todo. De todo.
2 semanas después, o 3 semanas después, el 24 de agosto del mismo año, la ONU anuncia el uso de la fuerza, es decir, anuncia el inicio de la guerra, pero ya no Irán contra Irak, sino Estados Unidos, toda la ONU contra Irak. Mira acá, te vas a quedar con la boca abierta. ¿Cómo se dio el desarrollo del conflicto? Estados Unidos primero impulsó una misión, la Operación Escudo del Desierto. Profesor, ¿y en qué consiste esta operación? En Formar un buscar escudo aliados. por Irak. Así es, buscar aliados para atacar a Irak. ¿Y cuántos aliados encontró? 30 países. 30 países se juntaron para atacar a este país de acá, Irak. Primera acción. Segunda acción, la operación Tormenta del Desierto. Profesor, ¿y qué era esa operación? Era el bombardeo aéreo durante 6 semanas. 6 semanas de bombardeo aéreo, ¿te imaginas? Por eso tormenta. Por eso Tormenta A del Irak. Desierto. A A Irak. Irak, a Irak. Y la última misión va a ser la operación Sable del Desierto, que era la misión terrestre, que era la misión terrestre de invasión, ¿no? Que era la misión terrestre. Misión terrestre hacia Irak. Y la que pone el fin a la guerra, ¿ya? Y la que pone el fin a la guerra. Es decir, 30 países se juntaron para atacar Irak durante 6 semanas. ¿Te imaginas tú vivir 6 semanas, 42 Oye, días? ¿y cuánto duró la guerra? Esta guerra se va a dar solamente, Christopher, en un año. Va a ser rapidísimo, rapidísimo. Ya, los 2 años anteriores va a ser de la invasión de Irak a Kuwait. De ahí va a comenzar la guerra, ¿ya? Ah, ya. Así es, muy bien, muy bien. Entonces, ¿te imaginas vivir 6 semanas en medio de misiles que caen a cada rato en tu territorio? Terribles, y hasta el día de hoy continúa la guerra, chicos, no creas que no. Continúa la guerra. Hasta el día de hoy. Eso sería con Israel, ¿no? No, entre Irak, Irán, Arabia Saudita, estos países todavía hay guerra. Vamos a seguir hablando durante todo el bimestre de lo que pasa actualmente incluso. Bueno, y cuando Irak se da cuenta que ya perdió, pues ya no tiene nada que hacer, lo que hace Irak es incendiar todos los pozos petrolíferos de Kuwait. Incendia todos los pozos petrolíferos de Kuwait y durante un año entero Estados Unidos no puede extraer nada de petróleo. Entonces, prácticamente, como decir, perdió, pero perdió con... Perdió. Claro, perdió, pero incendió todos los pozos petrolíferos, ¿ya? Mira, qué interesante. Las 2 guerras del Golfo Pérsico, ¿ya? Las 2 guerras del Golfo ¿Y al Pérsico. final Estados Unidos se benefició de algo o perdió? Sí, al final Estados Unidos se benefició porque después va a empezar a controlar Irak y Estados Unidos va a empezar a controlar Irán. Estados Unidos se va a apoderar del petróleo de estas 2 zonas. Y de Después se va a ya. formar un movimiento terrorista, Al-Qaeda, y Al-Qaeda va a atacar las Torres Gemelas en el año 2001, el 11 de septiembre. Pero Osama Bin Laden era un agente de la CIA. Osama Bin Laden, el autor del atentado a las Torres Gemelas, ¿ya? Era un agente de la CIA, un ex agente de la CIA, ¿ya? Muy bien, chicos. Chicos, ¿qué tal? ¿Se entendió esta parte del tema? Tarea. Leer y resumir. ¿Qué leemos? A ver, de Julio Ramón Ribeiro. Y tarea 2. Investigar. No, profe, ¿cómo leer y resumir el cuento? Sí, ahí está en el chat. Ya. Y la otra, Ahí lo estoy apuntando.
Listo, ahí están las dos tareas. Las dos, ¿no? Sí, muy bien. Ya, tarea de historia del Perú y tarea de historia universal. Muy bien, chicos, Eso lo ¿qué tal? Profesor, ¿los dos le enviamos por PDF? Sí, los dos lo envían en PDF, por favor. Pero, profe, ¿el cuento de alineación cómo es? ¿No tiene un nombre así? Así se llama el cuento, alienación. El cuento de alineación. A ver. Sí, alienación. ¿Ya? Muy bien, listo chicos, ya estoy sobre la hora. Nos vamos despidiendo. Espero les haya podido gustar la clase el día de hoy. Nos vemos. Chao, chao. Cuídense. Chao, profe. Finalizo la sesión. Ya voy a Profesor, ¿va a finalizar. enviar el documento de la clase? Sí, lo subo, Samira, en versión PDF, ya no PPT, no PPT, ya no PowerPoint, PDF, ¿ya? Ya, profesor. Profesor, creo que no hay la obra completa, porque acá solo dice el resumen. Investígalo, investígalo. Está ahí, si no me lo piden, yo se lo envío. Ya, profe. Ya, listo. Chao, chao, cuídense, nos vemos. Voy a finalizar.